Gracias DirecTV por confiar en Dopamina. Y ahora sí, rapidísimo nos metemos a la entrevista de Nicolás Iglesia, que es trabajador social y especialista en religión y política. ¿Cómo estás, Nicolás? Tanto tiempo. Muy bien, tanto que nos Desde veíamos. Santo y Seña, que no te entrevistaba, pero nada, siempre siguiéndote de cerca la carrera. Y ahora ya está disponible el documental Apocalipsis en los Trópicos en Netflix, que es clave para entender el vínculo histórico y presente del poder político evangélico en Latinoamérica y sus vínculos con la derecha cristiana en Estados Unidos. Tema que me obsesiona, pero quiero que me cuentes más vos a nivel local y regional de todo esto. Sí, el documental trata, y el disparador es el momento del impeachment a Dilma Rousseff y cómo se había articulado la bancada de la Biblia, la bancada del Güey, la bancada de la Bala, la BBB. Espera, de la Biblia, ¿del qué? La Biblia, la parte de no, los, la palabra del medio, güey. el Güey de los latifundistas. Ah, ok, del güey, del animal, ok. El animal, latifundistas, militares, pasa que si no en español no combina el BBB, Sí, en portugués sí. Biblia, Bala, Güey, y en ese momento había un frente parlamentario evangélico bastante consolidado, que es el que se alía justamente con los ricos, latifundistas, conservadores, con los militaristas, para dar el impeachment a Dilma, y son la base política de Bolsonaro, y Bolsonaro, que era un diputado bastante desconocido en ese momento, empieza su carrera bastante en ascendencia y bastante rápida, en base a un discurso religioso y en base a determinadas alianzas que él hace y la incorporación fuerte de la agenda moral y de la agenda religiosa conservadora. Y bueno, en mi caso, acompañé el proceso de investigación de este documental que dirige Petra Costa, que ella fue nominada al Oscar por la anterior película, que es Democracia. ¿Está en Netflix Uruguay? Está en Netflix Uruguay, está en 190 países. Ahí lo miro hoy. Petra, en su anterior documental, fue Al filo de la democracia, que abordaba este tema del impeachment a Dilma, y aborda de alguna manera del 2018 en adelante y llega hasta hace un año y medio a la campaña política también entre Lula y Bolsonaro y el rol de los evangélicos en la política brasileña, no solo en la política parlamentaria, que es donde es más evidente. Actualmente en el Parlamento brasileño, que son 513 diputados, más de 200 conforman el Frente Parlamentario Evangélico. Claro, diputados sí. y 80 senadores. Es el 30% de la Cámara del Senado y casi el 40% de los diputados conforman el Frente Evangélico, Parlamentario Evangélico, que es de corte principalmente conservador y que es interpartidario, digamos, ¿no? El sistema político brasileño, el sistema de partidos, es muy fragmentado y este clivaje religioso es un elemento que aglutina, como aglutina el lobby militar, el lobby latifundista, bueno, el lobby evangélico conservador tiene una fuerte bancada. Sí, y hay que decir algo, corregime si digo pavadas, pero nosotros estamos acostumbrados a decir, brasileros, sí, Deus es amor, ellos, es una cosa de ellos, pero en Uruguay primero está bastante fuerte el tema evangélico que viene de Estados Unidos, porque es originalmente como que ahí donde se hace fuerte todo lo pentecostal o Sí. lo evangélico, y que vienen a Latinoamérica un poco también como enviados para expandirse, Sí. O sea, bajan del norte. Así, en un minuto, tratando de hacer una por didáctica de la historia de la Iglesia, el cristianismo tiene tres grandes ramas. Sí. Los católicos romanos, los ortodoxos, que son de las iglesias, digamos, de Rusia, Grecia, o sea, Putin, digamos, Sí. es ortodoxo, y los protestantes, Lutero, Calvino. Claro, acá, por ejemplo, las únicas personas que escuché decir que eran católicos ortodoxos Los armenios. o cristianos es los armenios. Los exacto. armenios son la comunidad más grande en Uruguay, de los ortodoxos. Los protestantes, a partir de Lutero, se empezaron a dividir en cientos o miles, ya a esta Sí. altura, de iglesias de denominaciones. O sea, de 1517 hasta ahora, lo único que han hecho es dividirse. Sí. Y, digamos, de la rama más conservadora, que bueno, es a partir de ciertos movimientos que empiezan en el siglo XVIII en Inglaterra, como una decisión del anglicanismo, migran muchos a Estados Unidos. En Estados Unidos igual hay una fuerte base de un protestantismo que llamaríamos histórico, porque bueno, todos los presidentes de Estados Unidos fueron protestantes para ubicarnos. Salvo Kennedy y Biden. ¿Biden católico también? Sí. Perdón, cuando migran a Estados Unidos de Inglaterra es en el momento de Henry VIII.
O sea, un poquito más adelante. O sea, como que cuando porque ahí es que se inventa... Enrique VIII crea la iglesia anglicana separada de Roma para divorciarse y otras cosas. También había, varias cosas. Y ahí es que, o sea, es la primera vez que empieza a haber como masa crítica de las dos y muchos se vienen al Nuevo Mundo. Muchos, digamos, disidentes de la iglesia oficial de Inglaterra, la iglesia anglicana, muchos movimientos. Thomas Cromwell, ahí hay unas series ahí muy buenas también en Netflix y en otras plataformas de esta época, de muchas, hay series de esa época, pero no quiero irme tan atrás porque, bueno, el tema es que a Uruguay y América Latina llegan montones de protestantes y evangélicos, algunos de la teología de la liberación o de protestantes liberales, progresistas, que de esos siguen siendo la minoría en América Latina, en Uruguay y en Brasil, pero lo que más crecen son las líneas que vienen del Estados Unidos de los 60 y los 70, que son los teleevangelistas, los telepredicadores, y algo que capaz para el uruguayo promedio es muy tangible, que es la teología de la prosperidad, para de sufrir, Dios es amor, te iba a decir que son las versiones brasileñas de los 70, 80 en adelante, que vienen con una teología muy conservadora. Sí, lo hablábamos en Buffet, que esa rama del protestantismo le da mucho valor al trabajo y al éxito económico. Claro, sí. Como que hay una cosa de si te va bien es porque sos un buen cristiano que trabaja bien y si esta plata te la mereces. Y te va mal, también te lo mereces. Y porque no sos un buen cristiano, no sos elegido por Dios. Entonces los pobres son menos puros espiritualmente. También, o sea, transitiva. Sí, o habría por lo menos alguna enemistad con Dios tienen que tener. Sí. O la forma de salir de la pobreza es estar con Jesús, con Cristo. Eso Lula lo explica muy bien. En el documental aparece Lula, aparece Bolsonaro, aparece Silas Malafaia, que es como una especie... ¿Es en portugués el documental? No, pero están con subtítulos. La lengua principal es el portugués. A mí me encanta. También hay cosas en inglés. Bueno. Y aparece mucho la figura que es como la especie del capellán de Bolsonaro, o sea, uno del alma mater espiritual, aunque Bolsonaro está alineado con muchos de los pastores más conservadores. Y esto en términos tiene como un consejero espiritual, digamos. Ahí va, es su consejero el que lo... ¿Su Rasputín? Sí, ahí va. Él iba a decir que estas iglesias, en términos sociológicos, las llamamos, o sea, pentecostales, las que vienen de 1900, una corriente también igual ya bastante antigua, y neopentecostales, que son los que tienen la teología del dominio, o sea, de que hay que volver a dominar la política, que fue abandonada, los cristianos tienen que ser los dirigentes políticos para que la nación se vuelva cristiana. Lo mismo que dice Dastugue, Amarilla. Tú me lo habías explicado, o sea, ya lo hemos hablado. Estoy teniendo flashbacks de que vos me lo expliques. Y eso es la teología del dominio, la teología de la prosperidad, que es esta que si vos le das a Dios, Dios te va a dar 100 veces más. Y la teología de la guerra espiritual, que se vincula bastante con discursos de la extrema derecha actual, lo que sería la guerra cultural, la batalla cultural, pero que incluso los actores de la derecha, tipo Agustín Laje y otros, que no vamos a seguir la lista, usan ese discurso de la batalla cultural y ahora hablan de que es guerra espiritual. Porque dicen fuerza que, de los cielos también. Fuerza de los cielos, y porque la cuestión moral y el bien y el mal, para ellos también es defender la cultura judeocristiana, los valores occidentales que están siendo atacados por el marxismo cultural y todo ese rollo. Entonces, todo eso que es muy presente tiene unas raíces históricas y la influencia de los estadounidenses, para llevarlo a la pregunta, es más o menos lo que yo trabajé en la investigación, o una de la parte principal de la investigación que hice para este documental, y también lo había trabajado en el libro, que por eso lo traje, para el caso uruguayo, que es el libro que escribimos con Dayana Barrales, ¿De qué lado está Cristo? Porque en Uruguay... El fin de siglo, la mejor editorial. Porque en Uruguay también hubo agentes estadounidenses que fueron vinculados a la CIA y que usaron las bases religiosas para perseguir a la teología de la liberación y para influir como parte del lobby religioso conservador y para apoyar la dictadura uruguaya. Eso que de alguna manera a veces se maneja, no, es una teoría de la conspiración. En el caso de este libro que trabajamos con Dayana, logramos llegar a archivos que dan cuenta de la presencia de dobles agentes, que eran gente cristiana de bien, pero también tenían un trabajo como promotores del anticomunismo y como personas que enviaban informes a la CIA, también incluso al caso del gobierno británico, que eso es lo novedoso también, o lo particular de esta investigación de este libro. Y en el caso brasileño, bueno, la expansión del culto evangélico, pentecostal y conservador
se empieza a despegar en la dictadura y se consolida en la apertura democrática en los 80 en adelante. Y ahí empiezan a aparecer todas estas figuras que empiezan a usar el Parlamento y también como un lugar de evangelización, digamos, o sea, de captar adeptos para su fe y también llevar una agenda moral conservadora, que es como la otra forma, ¿no? O sea, si no te convierto a mi religión, por lo menos que lleves esta agenda moral como parte de tu proyecto político. Y qué es lo que también Bolsonaro ha usado como base y va a usar nuevamente, bueno, si es que no lo ponen preso. Es lo que Milei también juega y estuvo hace 2 semanas inaugurando una iglesia neopentecostal en el Chaco, en la provincia más pobre. Es lo que Trump también usa en su base WASP. Pero bueno, en Estados Unidos quizás es un poco más culturalmente esperable porque las bases culturales son claro, religiosas. porque por ejemplo acá cuando se intentó hacer, se intenta hacer, llegan a 1 o 2 legisladores, como que todavía capaz por nuestras bases ballistas nos da como pudor, como ay no, 2 cosas que no se tienen que juntar, asuntos separados. Pero Estados Unidos, el país del lobby a calzón quitado, menos le va a importar que se meta la religión, que mucho tiene que ver con lo que tenemos que hacer y las leyes. Y este formato de lobby religioso de la derecha cristiana, la investigación que en parte también está emparentada con otra serie que se llama The Family, que habla de este lobby evangélico estadounidense, empieza en un formato que se llama Desayunos de Oración. De Eisenhower, de Icky, hasta Trump, todos los presidentes demócratas o republicanos participan a mediados de enero de algo que es el desayuno de oración, que vienen el presidente de Estados Unidos, senadores y diputados de todo el mundo, de la rama evangélica y cristiana en general, y se juntan a orar y a hacer lobby. Ese modelo que funcionó en Estados Unidos estos últimos 70 años, que empezó en la dictadura brasileña en América Latina y que en Uruguay los que promovieron ese formato de lobby son Amarilla y Dastugue específicamente, y bueno, y que ahora en Brasil lo continúa Eduardo Bolsonaro, o sea, tiene fotos con él, con la gente de este movimiento. O sea, ese lobby conservador en Uruguay no pasó de 3 diputados, igual tiene otros niveles de influencia y alianzas. Constanza estaba hablando de la figura de Cabildo, que en un momento, por más que es más de la raíz católica conservadora y que tuvo más legisladores, en términos de agenda es muy presente. Y con algunos sectores del catolicismo más conservador que está en el Partido Nacional, tampoco es tan distinto. Sí, Goñi es exactamente lo mismo que, o sea, de que lleva a la agenda católica con el mismo ímpetu que capaz que Amarilla, pero no sé, lo dice menos y la gente se lo olvida, pero yo no me olvido que aparecen videos hablando en iglesias del Partido Nacional. Y está bueno que traigas estos temas porque siento que cada vez más, cuanto más ejerzo esta profesión, me doy cuenta que todo está interconectado, todo es lo mismo. Y muchas veces eso, nosotros al tener ese anticuerpo de la religión en privado, la religión separada, mentira. O sea, se nos pasan los elefantes por la cara cuando el mundo funciona así. ¿Y qué más trata este documental, por ejemplo, de la frontera seca que tenemos con Brasil? ¿Hay una influencia que está viniendo también por ahí o qué pasa? Nosotros recibimos, somos un país que fuimos fundado como justamente en esta narrativa de Cabildo Abierto, ¿no? La Iglesia Católica y la familia militar, padre, papá y mamá de la patria. Sí, bueno, después de eso, después de esa fecundidad, Valle solucionó la separación de Iglesia-Estado. Y hay una fuerza protestante liberal, anticatólica en ese momento, muy vinculada al libre pensamiento, a la masonería, que en alianza con el vallismo hacen el formato cultural en el cual estamos chipeados de alguna manera. Sí. Pero bueno, hay esta primera influencia, como decían los 60 y los 70, de esta corriente evangélica más conservadora, que en realidad se consolida en Uruguay recién con un brazo político del 2000 en adelante, en base a esta influencia de esta teología que vía Brasil llega a nosotros, en esta frontera seca, más con estas iglesias neopentecostales que vienen con esta tradición también religiosa, cultural y política brasileña, que cuando uno mira el mapa de Uruguay, si uno hiciera un mapa religioso de Uruguay,
hay una mayor predominancia del culto evangélico pentecostal y neopentecostal, justamente en la frontera. Sí. Artigas, Rivera. Me encanta cuando le Cerro pego Largo. intuitivamente a las cosas. Y cuando uno va, hay como cierto espacio cultural religioso distinto. También las religiones de matriz afro disputan cierto espacio territorial común, que es la periferia de Montevideo. Más no mediático, cultural. Y de repente es el día de Iemanjá, el 2 de febrero, y la gente se sorprende. Es como... Sí, porque sí. justamente capaz que no ocupan Hay espacios hegemónicos, pero porque la hegemonía ahí. sigue siendo del catolicismo y del judaísmo en Uruguay, en términos políticos y culturales. Total. Pero las bases populares, los sectores, los barrios, está el PAE y el pastor, que son las figuras religiosas de cercanía de muchos de las familias del sector popular uruguayo. Sí, y te hago, o sea, para que esto no parezca que esto es un espacio antirreligioso, también el Estado, aunque a veces no lo diga tanto, seguramente se apoya mucho seguramente en el rol comunitario que tienen sí algunos espacios religiosos, algunas iglesias y todo eso. ¿Te parece que eso se sigue respetando o se une el gobierno? ¿Cómo es la buena relación del Estado con las organizaciones sociales? Antes voy a decir una cosa que Pablo, que es un fan de acá, me dijo que le mandara saludos. Ay, que hicimos antes la columna de los dioses tan locos, que ya no existe más. Pero esto es, a ver, la religión es un fenómeno complejo. Yo soy creyente, y soy protestante, digamos, para saber. Llegué a hacer esto porque me llamó la atención desde mi formación de que la religión era ambigua, justamente. Claro. Por ejemplo, en el 2009 estuve en el Foro Social en Belén do Pará haciendo un taller con Marina da Silva. ¿Quién es Marina da Silva? Es una pentecostal, afavelada, como dice, preta, bajita así, que es una líder ambiental y popular, que es la ministra de Medio Ambiente de Lula. De ahora y fue hace 3 periodos. Y también le renunció, afavelada, sí. Y le renunció a Lula en aquel momento, en el segundo creo que fue mandato, o en el segundo, cuando había cuestiones ambientales que no se respetaban. O sea, hay líderes comunitarios, religiosos y pentecostales también, y evangélicos de todo tipo, como de todas las religiones, y católicos obviamente, que hacen trabajo social, que no le quieren lavar la cabeza a la gente, que la empoderan, que la ayudan. Que tejen comunidad. Que socorren al prójimo, que hacen eso de amar a Dios y amar al prójimo. Que sostienen lo que capaz a veces el Mides no llega. Y ocupan espacios, que eso es lo que el documental muestra, que también hay una correlación entre la ausencia del Estado y el crecimiento a través de la acción social de los grupos religiosos. Y en Uruguay también se ve, donde el Estado no está, en cárceles es muy evidente, la presencia de la religión en las cárceles es muy grande, frente a la ausencia de otros actores, incluso de la sociedad civil o del Estado en otras formas. No está todo en la universidad que precisamos, no está toda la salud que precisamos, no toda la educación, la primaria. Sí, nos cuesta mucho, creo que a veces ver tanto lo bueno como lo malo, porque como la lógica, no siempre, también hay una lógica mercantil, pero muchas veces la lógica espiritual escapa a la lógica capitalista de todo tiene que ser por un intercambio, todo tiene que ser con un fin económico, todo tiene que maximizar el rédito o el beneficio. Entonces se vuelve un objeto de estudio muy extraño para el Homo economicus, ¿no? Sí, bueno, capitalismo y religión sería para todo otro capítulo. Parecía muy beberiana este programa. Che, pero esto, o sea, la religión es un fenómeno complejo y que tiene, eso es lo que en el libro tratamos de mostrar y el documental lo trata de mostrar. El caso brasileño quizás no está todo el matiz que uno precisaría. Hay grupos sociales religiosos que actúan con el compromiso social y popular y con los vínculos y ayudan a que la gente viva más dignamente y defienden sus derechos. Incluso hay grupos que defienden los derechos de la diversidad sexual, de las personas trans, del derecho a la libertad de conciencia, y son religiosos. Y hay de todo lo otro que hacen todo lo contrario. Generalmente conocemos solo las fuerzas más conservadoras del mundo religioso porque son las que políticamente actúan más claro y son las que se evidencian. Y son también, y ahora hago como un quiebre para el otro lado, los actores de la derecha más dura de este mundo utilizan la religión como un escudo o usan la religión como un aparato político y como un instrumento de
Sí, yo no sé si a Bolsonaro le importa de verdad el Yo no sé la matrimonio fe homosexual, personal, claro. yo no sé cuánto cree en ese Jesús que grita y salta a su esposa, que sí es muy sí. creyente, cuánto lo cree, pero bueno, fue a bautizarse al Jordán, va al culto y hace toda la simbología. Y yo no sé, Trump, al fin de cuentas, él dice que es cristiano y después hace las cosas que vemos por ahí. Ay, Trump no es nada, Trump es de sí mismo, él dijo que él quería ser papa, que le iba a decir. Lo mismo. Pero bueno, el tema es que tanto. las bases electorales después votan con una agenda moral y creen que ese candidato que se identifica como religioso está más cerca de lo que Dios quiere para el pueblo que el otro que... O los propios, o sea, capaz que no el creyente solo, pero digo, tu pastor te dice, no, sí, tenemos que ir con este candidato y van. Y bueno, y en Brasil lo que también trabaja el documental es ese clivaje que generó que hubiese más base religiosa conservadora, especialmente evangélica pentecostal, que votaran mucho más a Bolsonaro que a Lula. Y también el documental muestra algo que no estamos acostumbrados mucho a ver, que es cómo la izquierda brasileña ya hace años viene tratando de dialogar con el sector religioso, porque si la izquierda no dialoga con el sector religioso, va a perder para siempre. Va a perder en Brasil, sin duda, y va a perder conexión con los sectores populares también. Sí. Y eso es lo que el documental creo que es uno de los aciertos, porque trata de mostrar cómo le cuesta tanto a la izquierda, tradicional por lo menos, volver a reconectar con esa base religiosa que en realidad en los 60 y en los 70 fue la que fundó el Frente Amplio, la Teología de la Liberación, el PT. En casi todas las fundaciones de los partidos de izquierda y en momentos revolucionarios, incluso armados, había una beta cristiana, pero que eso después de las dictaduras como se cortó y cómo a las izquierdas de la nueva agenda de derechos, por decirlo así simple, le cuesta mucho ese Sí, te puedo igual teorizar mientras te escucho, a ver, decime si estás de acuerdo. La izquierda yo creo que no solamente se aleja de la religión por el tema de la agenda de derechos o por el tema de la religión es el opio de los pueblos, sino porque la izquierda tiene una visión muy materialista, no en el sentido de consumista, sino en el sentido de que realmente la realidad material lo ocupa y preocupa, y la realidad en este plano lo ocupa y preocupa. Entonces, nada, cuando una religión te habla de, bueno, vos preocupate de lo que viene después de la muerte, capaz que no hay que... No ansíes más. Entonces hay un divorcio ahí como no, yo sí estoy preocupado por la realidad material de ahora y la religión me habla de otra cosa, entonces no, y capaz que una derecha o sectores capaz que pueden tener las necesidades más cubiertas, dicen, bueno, yo tengo más tiempo de pensar en mi realidad espiritual, lo que sea, y no saben hablar el mismo idioma. Y terminan en un alejamiento que le va a costar caro a la izquierda porque se pierde también no solo de los votos, sino de del tejido comunitario, de la ayuda social, de todo lo demás. Wilson puso $5 para decir, muy buen programa hoy. Muchas gracias, Wilson. Sí. Últimas palabras antes de que tengamos que despedirnos porque esta gente no la puedo tener secuestrada acá. No, bien, o sea, creo que el documental Fe en la Resistencia, que también participé, este libro, o estos materiales... Mostrar de vuelta el libro, vendelo, ¿dónde se puede comprar? De Cristo hasta Cristo, con Diana Barrales, que es una antropóloga, y con Diana, también para contarles, en el libro y en la investigación académica, Diana trabaja sobre los cristianos vinculados a los movimientos de liberación, no solo al MLN, sino a los movimientos más de izquierda en Uruguay, y yo estoy trabajando sobre la influencia de los cristianos de la derecha, vamos a decir, en el apoyo de la dictadura y en el tramado de la historia uruguaya, que llega hasta la actualidad obviamente también. O sea, invitar a la gente que no es cristiana o no es religiosa o no es creyente de ningún tipo, que también se interese en conocer, entender, para no caer en los prejuicios simplificadores de que unos son de un tipo, otros son del otro, y ver la complejidad de este fenómeno, porque seguramente podamos enriquecer nuestra mirada sobre la propia sociedad uruguaya, que tiene una diversidad religiosa bien interesante, y poder superar el encasillamiento, porque también la religión, la espiritualidad, también es parte del ser. Algunos optarán o creerán o son ateos, pero hay un porcentaje de nuestra sociedad uruguaya que para ellos, para nosotros, es parte de la identidad que nos conforma. Y también una cosa, y también cuando vemos la acción política y la geopolítica mundial, no podemos perder el análisis religioso. O sea, no podemos entender el mundo en que vivimos si no entendemos las narrativas religiosas. Sí, hoy decía con Constanza que la gente habla muy poco de economía cuando habla de guerra, sin duda también de religión.
particularmente en Uruguay, lo ven en términos de izquierda-derecha por algún motivo, que tal es lo que estábamos chipeados, pero bueno, alguien puso plata para decir saludos a Nico de Josué y Andrea desde el Emanuel. No sé qué es el Emanuel, pero desde ahí te están mandando saludos. Puede ser gente allá de los Pagos de Valdense. Sí, José, claro, de Colonia Valdense, exacto. La meca del protestantismo uruguayo. Perfecto, vamos los herejes de Jesús, dice. Y bueno, nada, Nico, gracias por venir. Quedaría horas también. Este programa nos quedó muy corto. Tuvimos muy buenos invitados, muy juntos y además Marco llegó tarde. Y bueno, y saludos a Wilson también, muchas gracias. Y le mandamos saludos a Wilson también. ¿Cuál fue la serie que mencionó? Apocalipsis en Netflix. Es una. La peli que se estrenó el lunes. Documental. Es un documental. Sí. Apocalipsis en los trópicos, que está este tema Bolsonaro, Lula, los evangélicos en Brasil. La serie que mencioné, que es como la prehistoria de esto, se llama The Family. ¿Y es una serie documental también? Esa está en Netflix también, es un documental. Esos son 6 capítulos. Y la otra que les recomiendo sobre Uruguay, mucho más humilde, producción, 2 pesos comparado con la otra, es Fe en la Resistencia, que la dirigí yo con un equipo uruguayo. También en Netflix. Está en YouTube. Esa está gratis. Fe en la Resistencia. Fe en la Resistencia. Vamos a buscarla. Fe en la Resistencia. Y ahí está la página web también, donde hay una miniserie que hicimos en pandemia, que aparecen varias gente de acá de Uruguay sobre religión y política. ¿Es esta? Exacto. Está el documental, hay una miniserie web que hicimos con Fe en la Resistencia, que es un proyecto sobre fe y derechos humanos, y porque trabajamos todos los temas de actualidad también en ese análisis, porque lo que estaba hablando Constanza, los discursos antigénero, que fue lo que trabajamos con Constanza en la investigación, uno no puede entender todos esos movimientos de la derecha más radical. Bueno, por eso fui a la derecha FES y investigo eso porque... Ay, déjame contar de eso también. Ay, bueno, no, otro ¿venís día. la semana que viene? ¿Qué tenés que hacer la semana que viene? Tenemos que hablar de Veraca, del Pastor Márquez, Ay, nos peleamos sí, juntos. Pero con Marcos que se peleó. Con Marcos, sí. ¿Me lo agendás para la semana que viene de vuelta? Dale, perfecto. Sí, arreglamos. Buenísimo. Sí, tenemos que hablar de Veraca, el Pastor Márquez, la derecha FES. Y de Milei no dijimos nada. De Milei nos quedaron 3 capítulos. No, esto es tremendo. Pero podemos contar del milenio pentecostal también. También. La fuerza del cielo. Sí. Mucho para hablar, así, dejamos así, next on, cuando venga Nico la próxima vez. Muchas gracias por venir, siempre es muy interesante. Me voy a ir corriendo a comprar tu libro, no sabía de él y me enoja mucho no haber sabido. Debieron hacerme saber que esto estaba en fin de siglo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, esperamos que les haya gustado. Pongan like, comenten, si son haters, comenten igual para putearnos. Mándenle las cosas, este capítulo a sus amigos. Suscríbanse a dopamina.uy, cada vez somos más y cada vez voy a lograr viabilizar de forma más inteligente los descuentos. Pero bueno, nos vemos el martes. Mañana no hay buffet porque es feriado y en este lugar ahora se van a empezar... No, pues no se paga doble acá. Se van a empezar a respetar los feriados y... Vamos, loco. Y también le queremos agradecer a Kiwi Films porque esto no se podría hacer si ellos no nos prestaran cámaras, no nos prestaran fierros. ¿Y a quién más, Nico? Y a Lubocha de Don Obdulio, que nos ha prestado muebles abundantes. Todavía tenemos. Antes de tener esta mesa también nos prestaba más muebles que hay que devolverles, pero algunos todavía no se los vamos a devolver. Nada sería posible sin él. Don Obdulio, el mejor hub audiovisual. Nada, nos retiramos la semana que viene. Chau, gracias Nico. Gracias. Y vayan a ver a Marcos con el Fanta cuando salga.